La historia de Silent Hill es una muy interesante, y no me refiero a la historia dentro del juego, sino a la que hay en su desarrollo. Existen pocas franquicias que sean tan divisivas entre sus propios fanáticos. Hay personas que adoran únicamente a las 4 primeras entregas, otras que prefieren los juegos desarrollados después del desvanecimiento del Team Silent, algunos que creen que Homecoming es la mejor aventura de todas, o unos cuantos más que solo están esperando un juego por Hideo Kojima. Pero algo en lo que todos parecen estar relativamente de acuerdo es que la decadencia de la franquicia, o al menos el mayor cambio que tendría a lo largo de su historia, comenzaría aquí con Silent Hill Origins, un título que tenía la intención de convertirse en una especie de renacimiento para la saga, un juego que marcaría una nueva época para el futuro de la franquicia, pero que en su lugar terminaría convirtiéndose en un símbolo de su fracaso, a pesar de que nada realmente sería su culpa. Durante la segunda mitad de los años 2000, Silent Hill ya se encontraba en una posición bastante curiosa. Por un lado, su última entrega, Silent Hill 4, había resultado ser un fracaso financiero y comercial bastante notable para Konami, especialmente en Japón. Era bastante evidente que incluso desde esos momentos, la serie ya se encontraba en un declive constante, pero al mismo tiempo, su reciente adaptación cinematográfica lograría atraer a un público totalmente nuevo que recién comenzaba a conocer el nombre de la franquicia. Así que Konami tomaría una decisión. Su intención era cambiar a Silent Hill de una manera moderna. Querían llegar a un público diferente, así que el equipo original sería desmantelado y los futuros proyectos pasarían a las manos de una gran cantidad de estudios distintos. Y el primero de ellos sería Climax, específicamente su división norteamericana, un equipo que tenía gran experiencia en títulos como Lizzie McGuire 3 para el Game Boy Advance, lo cual, como inicio, nos revela mucho de lo que debemos saber sobre el futuro que le esperaría a la serie. Originalmente la idea de Climax era realizar un remake de Silent Hill 1 para el PSP, pero eventualmente este concepto se transformaría en el de una precuela, una que nos contara la historia del pueblo y de Alessa antes de que los eventos de la primera aventura tuvieran lugar, lo cual sin duda suena interesante. Existe un montón de contenido que nunca pudimos saber en el juego original, pero finalmente esto demostraría ser una decisión bastante complicada y una bastante controversial, y por más de una razón. Silent Hill The Original Sin, como era conocido en ese momento, marcaría un momento de cambio total para la franquicia. Sería la primera vez que un juego de la serie llegaba a una consola portátil, la primera vez que un título de Silent Hill sería desarrollado sin la participación del equipo original, y la primera vez que la saga saldría de su país de origen en Japón para pasar a manos occidentales. Existían muchas dudas al respecto, y no solo por parte de los fanáticos, sino también de sus mismos desarrolladores. Podemos ver en las primeras imágenes y videos que serían revelados sobre esta entrega, que la intención de Climax era combinar los mejores elementos de todas las entregas pasadas, la historia y el diseño de niveles del juego original, los elementos psicológicos de Silent Hill 2, pero al mismo tiempo, el juego también sería descrito originalmente como una comedia oscura, lo cual resultaría extremadamente preocupante. Y tal vez incluso peor, es que el título esencialmente intentaría convertirse en Resident Evil 4. Originalmente la cámara estaba enfocada debajo del hombro y la acción era uno de sus elementos más importantes. Incluso podemos ver que las armas tenían una mira láser, algo extremadamente común en Resident Evil, pero no en Silent Hill. Es cierto que Konami quería modernizar la franquicia, pero estos cambios demostrarían ser bastante mal recibidos. Así que Climax, al menos en su división americana, se vería obligada a abandonar el proyecto, y las puertas del estudio serían cerradas
cerradas y en su lugar, el juego pasaría a las manos de su división en el Reino Unido. Y bueno, serían ellos los que convertirían a esta aberración en el título que hoy conocemos. Pero obviamente esto no sería posible sin sus propios problemas. A pesar de que sería la decisión de Konami abandonar al equipo anterior, la compañía no le ofrecería ni más presupuesto ni más tiempo para terminar el juego a sus nuevos desarrolladores, por lo cual el título tendría que estar completo en menos de un año, e indudablemente esto tendría un impacto profundo en la calidad que el producto final llegaría a tener. En una entrevista realizada con el escritor principal de esta aventura, Sam Barlow, este confirmó que tendría que reescribir y modificar el guión de una manera completa en una semana. Y bueno, las consecuencias de esto en la historia serían bastante notables. Silent Hill Origins comienza con un protagonista completamente nuevo, un camionero con el nombre de Travis Grady que sin ninguna razón en absoluto, una noche decide tomar un atajo por Silent Hill y durante su camino se ve forzado a detenerse por la presencia de una persona en la carretera. Al bajarnos de nuestro vehículo nos damos cuenta de que esa persona es Alessa. Para aquellos que están familiarizados con el juego original, una figura importante, pero para aquellos que recién comenzaban a entrar en la saga, simplemente una niña pequeña. Inmediatamente después de encontrarla, esta escapa corriendo y por alguna razón, Travis decide seguirla. Esta es una muy buena introducción, realmente captura el ambiente de Silent Hill en su atmósfera. Caminamos un poco por la carretera con una increíble música de fondo. La oscuridad y el movimiento de la niebla establecen un ambiente cautivante, hasta que eventualmente llegamos a una casa que se encuentra en llamas. Al escuchar los gritos de una persona en el interior, nuestro personaje decide intentar ayudarla, y aquí nos encontramos con el cuerpo de una pequeña casi calcinado. Y más terrorífico aún, hay velas y símbolos extraños dibujados en el suelo. Aparentemente, este incendio fue causado de manera intencional, tal vez como parte de un ritual o algo parecido, o al menos esa es la versión que Silent Hill Origins intenta contarnos. Después de haber rescatado a Alessa, nuestro personaje queda inconsciente y sin saber exactamente cómo, despertamos en otro lugar. De nuevo y sin ninguna razón en absoluto, Travis decide ir al hospital para ver cómo se encuentra la niña que rescató, pero en lugar de encontrarse con ella, nos encontramos con el Dr. Kaufman, un personaje con una gran importancia en la historia original, pero que se muestra un poco distinto en esta entrega, lo cual mencionaré un poco más adelante. Por el momento, lo único que hacemos es continuar nuestro viaje por los pasillos del hospital, hasta que eventualmente nos topamos con esto. Miss? You okay? Esta enfermera es nuestra introducción hacia el combate y hacia los peligros del otro mundo. Pero hay un gran problema con esto. Las enfermeras en Silent Hill 1 se supone que son una representación de las pesadillas de Alessa, un reflejo de todas las memorias reprimidas que desarrolló durante su estadía en el hospital. Y específicamente las enfermeras con un diseño sexy de Silent Hill 2 sabemos que representan las emociones reprimidas de su protagonista. Pero aquí no existe ninguno de estos dos elementos. Alessa acaba de tener su accidente. No hay una verdadera razón para que este tipo de enemigos se encuentren aquí. Aparte, claro, de que, bueno, estamos en un hospital. Es evidente que estas criaturas no fueron diseñadas para tener algún tipo de profundidad, sino solo para actuar como una referencia a un enemigo reconocible, lo cual se convertirá en algo muy recurrente a lo largo de todo el video. No se necesita mucho tiempo para darse cuenta de que los desarrolladores de Silent Hill Origins realmente no comprendían la historia de Silent Hill, especialmente al comienzo de su desarrollo. Y es que en la misma entrevista que mencioné hace unos minutos, Sam Barlow confirma que muchos de los detalles de la narrativa resultarían errados, en parte por el poco tiempo que tuvieron para trabajar en él, pero más importante, porque el equipo original realmente no parecía tener conocimiento alguno sobre la franquicia.
angustia. Según sus propias palabras, la versión inicial de Silent Hill Origins desarrollada por Climax Los Ángeles pretendía incluir zombies y criaturas interdimensionales, las cuales de hecho podemos ver en los trailers. Cuando el juego llegó a los estudios de la compañía en el Reino Unido, estos ni siquiera querían utilizar al personaje de Travis, porque, bueno, ¿cómo se supone que la historia de Silent Hill tuviera sus orígenes con un personaje que no tenía nada que ver con el pueblo? Ellos mismos considerarían a esta narrativa como algo totalmente absurdo, y en sus propias palabras, casi cayendo en el fanfiction. Pero para este tiempo, muchas de las cinemáticas ya estaban completas, y el material promocional incluso utilizaba a estos personajes, así que no tenían opción, se verían obligados a utilizarlos, cambiando tanto como fuera posible para intentar convertir a esto en una entrega respetable. Y honestamente, no podemos decir que no lo hayan logrado, pero a pesar de sus esfuerzos, se quedarían muy por debajo de lo que la mayoría de los fanáticos estaban esperando. Durante la primera cinemática del juego, podemos ver que la persona que aparece corriendo en la carretera no es Alessa. Esta definitivamente no es la figura de una niña pequeña, y eso se debe a que originalmente este personaje era en realidad el Dr. Kaufman. Tal vez es un detalle que muchos no llegaron a notar en su momento, o tal vez simplemente no parecía demasiado importante, pero este tipo de inconsistencias en las cinemáticas y en los personajes que aparecen en ellas son unas que vamos a ver de una manera constante. Como muchos de los elementos del juego ya se encontraban completos antes de que el título llegara con este último estudio, gran parte de ellos tendrían que ser simplemente reutilizados, incluso si no tenían sentido. Por ejemplo, en algunas escenas Alessa aparecía como una persona adolescente casi adulta, a pesar de que el juego toma lugar 7 años antes de la entrega original. En estos casos, el modelo solo sería sustituido por el de Alessa pequeña, lo cual tiene un poco más de sentido, pero aún así no resultaría ideal. Y lo mismo pasa con el Dr. Kaufman, con Lisa, con algunos de los enemigos e incluso con nuestro propio personaje. Pero iremos hablando de todo esto conforme avancemos más en la historia. Por ahora, después de haber derrotado a la primera enfermera, entramos en una habitación con un espejo gigante. Y es aquí en donde la mecánica más interesante y tal vez la más novedosa de todo el juego se hace presente. A diferencia de los títulos anteriores en donde el otro mundo es algo que aparece de una manera repentina, o mejor dicho, fuera de nuestro control, aquí Travis es capaz de viajar entre ambas realidades a través de los espejos, lo cual cambia completamente la dinámica de la aventura, sobre todo la manera en la que exploramos los niveles, porque ahora muchos de los rompecabezas están conectados entre ambos mundos. Hay ocasiones en las que tienes que hacer algo en el mundo real para que la otra realidad se vea afectada, y como la gran mayoría de los niveles son de hecho bastante grandes, esto crea un gran sentimiento de exploración. Es muy fácil sentirse perdido entre tantas habitaciones, y digo esto como algo tanto positivo como negativo, porque por un lado, es verdad que esta mecánica ofrece una nueva manera para abordar los niveles, y en muchos sentidos te hace pensar un poco más para poder resolver los acertijos, pero por el otro, tener 2 niveles enormes que debes explorar en todo momento, ciertamente se vuelve frustrante. Y sobre todo, remueve gran parte del terror que originalmente existía en el otro mundo. Porque lo que hacía tan emblemáticas a estas escenas en las entregas originales es que no sabías en dónde te encontrabas. No tenías control sobre nada. Te sentías verdaderamente perdido, casi como atrapado en un mundo extraño. Uno altamente peligroso y altamente psicológico. Para mí, esa es gran parte de la magia de Silent Hill, el desconocimiento y la sensación de angustia, lo cual es muy difícil de replicar cuando, bueno, puedes simplemente escapar cuando quieras. Personalmente me inclino muchísimo más a la fórmula de las aventuras originales, pero eso no significa que los niveles de Silent Hill Origins no funcionen a su propia manera, porque verdaderamente lo hacen. Creo que específicamente el Instituto Mental es un gran ejemplo de esto, particularmente porque en gran medida refleja el terror psicológico al que estábamos acostumbrados. Es oscuro, la ambientación bastante escalofriante, es bastante fácil perderse, sin mencionar que la temática de los padecimientos mentales aporta mucho para la atmósfera en general. Incluso podemos encontrar detalles
detalles como estos, una bañera utilizada para hidroterapia, un método muy popular para tratar los padecimientos mentales a comienzos del siglo XX, en donde esencialmente se metían a los pacientes en grandes contenedores de agua para intentar aliviar sus síntomas. Podemos encontrar un gran número de referencias tanto a la medicina como a la psicología dentro de estos pasillos, lo cual obviamente me encanta. Pero es aquí también en donde podemos empezar a encontrar un poco de contexto sobre la historia de Travis, porque obviamente no sería un juego post-Team Silent si no intentara replicar el impacto emocional de Silent Hill 2 de alguna manera. Como lo dije antes, originalmente el equipo de Climax no quería utilizar al personaje de Travis. Ante sus ojos era un protagonista que carecía de motivaciones o de algún elemento que lo hiciera interesante, así que intentarían darle justamente eso, una historia trágica que explicara de alguna manera sus acciones y la razón por la que se encontraba en ese lugar. Durante toda la sección del manicomio podemos encontrar diversas notas regadas. Algunas nos hablan sobre el hospital, pero otras nos cuentan la historia de una paciente, una que aparentemente atacó a su propio hijo en un episodio psicótico, pero que más adelante perdería completamente la memoria sobre eso. Podemos ver su descenso a la locura con cada una de estas cartas: amnesia disociativa, esquizofrenia y la constante mención de un mundo paralelo. Al inicio podríamos creer que todo esto solo existe para crear un poco de ambiente, para darle sentido al hecho de que estamos en un hospital, pero más adelante el nombre de esta paciente es revelado: Helen Grady, la madre de nuestro personaje principal. Aparentemente Travis perdería a su madre a consecuencia de estas enfermedades a una edad bastante temprana, y aparentemente también su padre no lo tomaría de la mejor manera posible. Y en la más pura esencia de Silent Hill, cada uno de los enemigos con los que nos enfrentamos representan justamente esto: un evento o una persona importante en la vida de Travis. En el caso de este nivel en particular, una figura que refleja la locura de su madre. Tengo que admitir que la historia es por lo menos interesante, pero entre más nos adentramos en ella, más evidente se vuelve que realmente no hay ninguna profundidad. Simplemente fue diseñada para darle un contexto a las hazañas de nuestro héroe, para conectar los puntos de la narrativa en algo que tuviera sentido. A pesar de que hay muchos indicios de que una historia mucho más interesante se encuentra enterrada debajo, pero de eso hablaremos un poco más adelante. Por el momento, después de haber acabado con el espectro de nuestra madre, Alessa se hace presente de nuevo. Con cada enemigo que derrotamos, una extraña figura piramidal aparece en el suelo, y por alguna razón, Alessa parece muy determinada a querer conseguirlas. Después de esto, y como ya es una costumbre, nuestro personaje queda inconsciente y despierta en otro lugar. Hay algunos elementos de la narrativa que voluntariamente había ignorado hasta ahora. Primero, en el hospital, además de al Dr. Kaufman, también nos encontramos con Lisa, la enfermera encargada de Alessa en Silent Hill 1. Y un poco más adelante de eso, nos topamos también con esta criatura, un evidente intento por replicar el impacto de Pyramid Head de alguna manera. Y uno creería que un enemigo tan importante definitivamente tendría una gran relevancia para la historia, ¿no? Después de todo, si están intentando emular a Pyramid Head, es obvio que no lo harían solo en apariencia, ¿cierto? ¿Cierto? Bueno, según la misma entrevista que he mencionado a lo largo de todo el video, este personaje originalmente fue diseñado con la idea de un caníbal. Sí, era literalmente una persona normal que disfrutaba de comer personas y que en algún momento de su vida decidió pegarse cosas de metal en la cara. Ni siquiera estoy bromeando. Pero como el diseño del enemigo ya estaba completo, obviamente se le daría un propósito diferente. Esta vez, actuando como una representación de las emociones de Travis, específicamente reflejando sus deseos por la violencia, especialmente hacia las mujeres. El único problema es que el juego nunca nos dice nada de esto. Para este punto probablemente ya comenzaste a notar un patrón importante. Pareciera que hay incontables cosas que el título intenta contarnos, pero que realmente nunca lo hace. Es bastante evidente que sus desarrolladores tenían la intención de profundizar mucho más en la historia de Travis,
Travis, pero por alguna razón, probablemente la falta de tiempo, al final casi todo sería desechado a favor de la historia de Alessa, lo cual es una tragedia porque la historia de Alessa es una que ya conocemos, pero aún así es muy interesante ver los pequeños detalles que quedarían marcados de la historia que realmente querían contar. Por ejemplo, el concepto de la dualidad. Podemos verlo en algunos personajes como Lisa y el Dr. Kaufman. Podemos verlo en algunos enemigos como el carnicero, el cual tiene la mitad de la cara tapada. Pero más importante, podemos verlo en la mecánica de los espejos, la cual nos permite viajar entre dos realidades. Existen ciertos indicios que parecen indicarnos que Travis sufre de un trastorno de identidad disociativo, es decir, que cuenta con dos personalidades, una relativamente normal que es la que vemos a través de toda la aventura y una extremadamente violenta que parece tener una fijación especial hacia las mujeres, probablemente como una consecuencia del maltrato de parte de su madre, porque hay que recordar que ésta lo atacaría en más de una ocasión durante sus episodios de psicosis. Esta idea se ve amplificada por el hecho de que una gran parte de los espejos en los que podemos entrar se encuentran ubicados en baños o en camerinos de mujeres, lo cual sugiere que este tipo de ambientes probablemente actúan como un reflejo de las terribles acciones de nuestro personaje, al igual que el hecho de que el carnicero siempre se ve atacando a figuras femeninas, lo cual también podría explicar la apariencia de las enfermeras. Existe una teoría que dice que Travis es de hecho un asesino serial y que ataca a sus víctimas en los baños a través de sus viajes por las carreteras. Obviamente bajo los efectos de su otra personalidad, no la que vemos como parte del juego. Pero la información que nos guía hacia esto a veces es tan ambigua que verdaderamente me da la impresión de que simplemente lo estamos imaginando. Es natural que en una serie tan profunda y tan psicológica como Silent Hill intentemos buscarle significado a las cosas, pero algo de lo que me he dado cuenta a través de los años es que no todo tiene significado. A veces las cosas simplemente existen porque a alguien le pareció que se veían interesantes. Esto es algo que los desarrolladores han confirmado una y otra vez a través de sus redes sociales. Pero bueno, inmediatamente después de acabar con el escenario del manicomio, nos vemos obligados a llegar al siguiente nivel, el teatro, el cual no tiene mucha relevancia. Pero después de esto es cuando llegamos a la última área, un hotel que por fin nos presenta con un poco más de contexto sobre la historia de nuestro protagonista y que además nos revela los orígenes de todos sus padecimientos, culpas, angustias y traumas. Aparentemente como una consecuencia de las enfermedades mentales de su esposa, el padre de Travis entraría en un estado de manía depresiva y eventualmente decidiría acabar con su existencia en este lugar. El único problema es que Travis estaba con él durante estos momentos, y no solo eso, sino que se quedaría atrapado en la misma habitación durante casi un día completo. Obviamente los efectos psicológicos de un evento como este son unos altamente profundos, especialmente en un niño pequeño, y verdaderamente explicarían en gran medida la naturaleza disociativa que nuestro personaje presenta, especialmente tomando en cuenta que los trastornos de identidad normalmente son el resultado de un evento sumamente traumático. Ciertamente hay razones para pensar que Travis sufre de más de un padecimiento mental, y el juego pareciera que nos guía sutilmente hacia estas ideas, pero al mismo tiempo pareciera más un ejemplo no exactamente de lo que es, sino de lo que pudo haber sido. Es obvio que los desarrolladores querían incluir un poco más de profundidad, pero también es obvio que la mayoría de esas ideas se quedarían solo como eso, ideas, conceptos incompletos que nunca llegarían a ser implementadas por falta de tiempo, y las inconsistencias en la narrativa principal son un gran ejemplo de ello. Por ejemplo, en el juego original la primera vez que vemos al Dr. Kaufman, este se ve sumamente alterado por las cosas que recientemente comenzaron a ocurrir en el pueblo, es decir, la aparición de los monstruos, pero aquí parece totalmente acostumbrado a lo sobrenatural, lo cual entra en conflicto con su personalidad en la primera aventura. Y lo mismo sucede con Alessa. Se supone que el otro mundo todavía no debería de estar presente en estos momentos, al menos no de la manera en la que lo
lo vemos dentro del juego. Y además, el título nos hace pensar que todo esto fue de alguna manera intencional, cuando Silent Hill 1 nos dice que fue el resultado de un accidente. Ciertamente el culto tenía la intención de lastimar y crearle sufrimiento a Alessa, como una manera para alimentar a Dios, pero nunca quisieron quemarla de una manera completa, porque eso es precisamente lo que se interpone en sus planes un poco más adelante. Según la narrativa en Silent Hill 1, Dahlia, la madre de Alessa, intentaría realizar el ritual de renacimiento en el sótano de su casa, de una manera completamente improvisada. Este ritual incluía el uso de fuego, pero un descuido ocasionó que las llamas se extendieran más allá de lo que estaba previsto, llevando al accidente de Alessa. Existe una teoría que dice que el fuego comenzaría como una consecuencia de un boiler, pero esto ya ha sido desmentido por sus desarrolladores. El punto es que Origins está repleto de estos pequeños detalles, inconsistencias narrativas. El carnicero, a pesar de todo lo que he mencionado sobre él, realmente solo aparece 2 veces durante el juego. La primera, que actúa como una simple introducción, y la segunda en donde acabamos con él en unos segundos, pero nunca hay ningún comentario ni un texto o algo que profundice sobre su existencia. Muchas cosas solo existen por existir, pero no tienen ningún significado, y esta no es una crítica hacia el estudio y ni siquiera directamente hacia el juego, porque este mismo equipo sería el que más adelante desarrollaría Shattered Memories, una de mis aventuras favoritas de Silent Hill, y un título que verdaderamente exploraría las capacidades narrativas de su medio. Pero sin duda la falta de interés por parte de Konami comenzaría a notarse en estos momentos. Simplemente querían un juego que pudieran vender en una nueva consola, eso era todo. No importaba ni la calidad ni la dirección que tuviera, siempre y cuando estuviera listo para aprovechar el éxito de la película. Silent Hill Origins siempre ha sido mi juego menos favorito de Silent Hill, y una de las principales razones de eso es que sí se siente como Silent Hill, pero solo en sus elementos más superficiales, y honestamente como una experiencia completamente aislada, no podemos decir que sea malo en absoluto. Es solo cuando lo comparamos con el impacto de sus entregas pasadas que sus carencias comienzan a tomar relevancia, lo cual se puede aplicar para cada uno de los títulos que vendrían después. Sé que muchas personas se sienten de esta manera con Shattered Memories, pero bueno, regresando a Origins, después de haber acabado con la figura de nuestro padre, por fin conseguimos todas las piezas del Flauros, un artefacto que aparece por primera vez en Silent Hill 1 y que Dahlia utiliza para intentar controlar los poderes de Alessa. Según la mitología, este aparato tiene el poder para encarcelar a un demonio dentro de él, y ese es precisamente el uso que le damos al final de nuestra aventura. De nuevo, la presencia del Dr. Kaufman en estos momentos realmente no tiene sentido, pero como lo dije al principio, estas cinemáticas ya habían sido terminadas antes de que el juego llegara con el nuevo estudio, así que el equipo se vería obligado a trabajar sobre ellas. Después de acabar con este ente demoníaco, su poder es encapsulado en el Flauros, y esto le permite a Alessa separarse en 2 entidades, Alessa y Cheryl, conectando directamente con el inicio de Silent Hill 1. Creo que uno de los mayores problemas de Origins es que la historia que nos cuenta es una que ya conocíamos. Toda esta información aparece completamente en la entrega original, a excepción de la historia de Travis, que lastimosamente es constantemente dejada de lado. Lo he dicho antes y lo vuelvo a decir. Cada uno de los juegos de Silent Hill después del desvanecimiento del Team Silent tiene un gran potencial en el fondo, pero tristemente a raíz de malas decisiones corporativas, falta de tiempo y en algunos casos desconocimiento total de la saga, este potencial realmente nunca tendría la oportunidad de ser explotado. Y Silent Hill Origins es el ejemplo perfecto de ello. Un título que probablemente muchos disfrutaron, pero que sin duda marcaría el comienzo del fin para la franquicia.
Una de las cosas que no he mencionado hasta ahora es la jugabilidad, y es que la verdad no soy un gran fanático de ella. Es verdad que algunas personas creen que Silent Hill siempre ha tenido un mal sistema de combate, pero eso no es necesariamente verdad, porque algo que parecen ignorar es que más complejidad no necesariamente significa mejor. La razón por la que los enfrentamientos funcionan tan bien en las primeras entregas es porque solo buscan cumplir con un único objetivo: ofrecer una manera para defenderse. Normalmente estas mecánicas son extremadamente simplistas y eso resulta como algo positivo. Pero Origins intenta cambiar la fórmula de más de una manera. Primero, puedes utilizar prácticamente cualquier cosa que te encuentres tirada para golpear a los enemigos, lo cual es genial, es una buena idea. Pero el problema es que la gran mayoría de estos objetos se destruyen completamente con 4 o 5 golpes. Algunos enemigos incluso requieren casi una decena de objetos para matarlos. Y la solución que los desarrolladores nos dan para este problema es, bueno, que puedes cargar con una infinidad de objetos en los bolsillos. En serio, puedes traer como 30 teles guardadas, pero a final de cuentas esto solo se vuelve frustrante, sobre todo tomando en cuenta que Travis bien puede acabar con todos los enemigos utilizando solo sus manos. Otra de las cosas que realmente no me gustaron es la existencia de un medidor de energía. Esencialmente, si corres por más de 5 segundos, tu personaje se cansará y tienes que beber una bebida energética para poder continuar. No sé por qué alguien pensó que esto sería una buena idea en un título de esta naturaleza. Pero bueno, tomando en cuenta el gran panorama de las cosas, supongo que este es el menor de sus problemas. A pesar de ser mi juego menos favorito de Silent Hill, aún así creo que Origins es una buena experiencia y me encantaría saber lo que ustedes opinan. Como siempre, si te gusta Silent Hill, en la descripción del video podrás encontrar una lista de reproducción en donde hablo de cada uno de los títulos de la saga. Si no la has visto, espero que la disfrutes. Y como siempre también, si te gustó el contenido, considera suscribirte al canal. Normalmente me enfoco en la relación de la psicología con los videojuegos, algo que sin duda se aplica mucho para Silent Hill. Pero en fin, muchas gracias a todos los Patreons por apoyar al canal y hacer de esto algo posible, especialmente a Eric Aguilera y Pronébula, y especialmente a todos los que están apareciendo en los créditos. Yo soy Adrián y nos veremos la próxima. Bye bye.